Verano de 1939. La era dorada de los descubrimientos arqueológicos está llegando a su fin. Una época en la que se exploraron las zonas más remotas del planeta en busca de claves con las que desentrañar los misterios de nuestro pasado. Durante este último verano de paz, sobre el mundo se cernía una guerra que amenazaba con destruir nuestra civilización cuando se descubrieron 3 tesoros extraordinarios que cambiarían para siempre nuestra comprensión de los orígenes y la diversidad de la cultura humana. Esta piedra se convertía en el monumento fechable más antiguo de la historia de América y nos acercarían a nuestro pasado más lejano. ¡Me has asustado! En esta serie seguiremos el rastro de una casta de extraordinarios arqueólogos, cada uno en su tiempo, desde el aficionado autodidacta. Todos presionaban para que cogiera el tesoro, a la pareja de carismáticos aventureros. Hemos encontrado un conjunto único de esculturas americanas. Y el académico con oscuros intereses políticos. Pero aquí en el documento lo está reconociendo. Relatos fascinantes de intriga, intuición, excentricidad y suerte. Es increíble, otra cabeza enorme. Cada uno utilizó la arqueología para validar su concepto del mundo y reconocer su función como potente recordatorio de la experiencia compartida que es la humanidad. Me parece una obra de arte impresionante. En este episodio viajaremos a unas cuevas en el sur de Alemania, donde solo una semana antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial se encontró un tesoro de la última glaciación. Esta criatura, mitad hombre, mitad animal, representa una revolución en la historia de la humanidad. Es la primera figura conocida fruto de nuestra imaginación e indica el nacimiento del arte y la religión. Y sin embargo, se nos podría haber escurrido de entre los dedos. Porque la historia de su hallazgo y reconstrucción es realmente extraordinaria. Todo comenzó durante uno de los capítulos más oscuros de nuestro pasado reciente. Mundos perdidos y tesoros ocultos. El hombre león. El 25 de agosto de 1939, en una oscura y húmeda cueva del sur de Alemania, tiene lugar un asombroso descubrimiento. El último día de excavación, tras 3 años de trabajo dedicados a la búsqueda de tesoros de la última glaciación, emergen de la tierra varios fragmentos de marfil de mamut, aparentemente tallados por manos humanas. Los fragmentos se guardan en una caja de puros y el hoyo se tapa con tierra. Informan del hallazgo al director de la excavación, una figura fundamental en la arqueología de la oscura Alemania nazi, un ambicioso académico llamado Robert Wetzel. Una semana después estalla la guerra. Alemania invade Polonia. Y el descubrimiento cae en el olvido. Porque Robert Wetzel, en uno de los episodios más misteriosos de la arqueología, no vuelve a mencionar jamás lo encontrado aquel día. Y es que en aquel momento no se dieron cuenta de que habían descubierto posiblemente la pieza artística del Paleolítico Superior más importante hasta la fecha, una de las primeras obras maestras de la historia de la humanidad. Y esto es lo que encontraron. Una criatura mitad hombre, mitad león, tallada en una sola pieza de marfil de mamut. Quizás sea una modesta obra de arte, pero marca un hito en la historia de la humanidad,
porque sitúa el nacimiento de la cultura y la religión miles de años antes de lo que se pensaba. Y la aparición de este viajero del tiempo es casi tan extraordinaria como la estatuilla en sí. Porque aquel día de 1939 no sacaron de la Tierra al hombre león con este aspecto. Lo que vemos ahora es el resultado no solo de uno, sino de varios hallazgos fortuitos realizados a lo largo de 8 décadas, descubrimientos que parecen desafiar cualquier lógica. La historia del hombre león nos cuenta mucho sobre el origen del arte y la religión, pero también es una ventana a un periodo problemático de la arqueología. Robert Wetzel fue un pionero en su campo, pero ¿por qué creía que el descubrimiento de objetos de la última glaciación podría validar el ideario nazi? ¿Y por qué, tras la guerra, no recuperó esta extraordinaria pieza que le habría reportado un inmenso prestigio profesional? Después de todo, estamos hablando de la obra de arte figurativo más antigua de la humanidad. Hace 60.000 años, los glaciares que cubrían el norte de Europa comenzaron a retroceder. Y a medida que el hielo cedía terreno, hicieron su aparición pequeños grupos de Homo sapiens. Llegaron por un corredor a lo largo del Danubio, en lo que hoy es el sur de Alemania. Al noroeste del Danubio hay una zona montañosa llamada el Jura de Suabia. Y allí se asentaron las primeras tribus de Homo sapiens, en las cuevas que rodean el valle de los ríos Ag y Lon. Conoceremos el lugar donde buscaron refugio estos pioneros. No se resalta lo suficiente la importancia de estas cuevas y de los objetos que se desenterraron aquí. Durante cientos de miles de años, el Homo sapiens fue saliendo poco a poco de África para expandirse por Asia y Australasia. Pero es aquí, en este pequeño rincón del sur de Alemania, donde los humanos modernos, nuestros ancestros, se hacen notar por primera vez. Los arqueólogos sabían que estas cuevas eran especiales desde mediados del siglo XIX. En la década de 1860, el paleontólogo Oskar Fraß fue uno de los primeros en demostrar la coexistencia de animales y humanos durante la última glaciación, además de encontrar joyas y numerosas herramientas de piedra. Pero no fue hasta comienzos de la década de 1930 cuando se constató la importancia de esta región, porque fue aquí, en la cueva llamada Vogelherd, en el Valle del Lon, donde fueron descubiertas las primeras obras de arte del Jura de Suabia. No por Robert Wetzel, sino por su gran rival, Gustav Ring. En 1931, Gustav Ring pensó que sería una buena cueva donde excavar, porque vio cómo un tejón sacaba un objeto prehistórico de una grieta en el suelo. Dentro, sin embargo, había capas de sedimentos que llegaban hasta el techo. En una campaña arqueológica, su equipo liberó todo ese espacio, y lo que encontraron redefiniría nuestro conocimiento de la creatividad humana. Descubierto 8 años antes que el hombre león, este es uno de los muchos tesoros desenterrados por Gustav Ring en la cueva Vogelherd. Esta es la primera representación conocida de un caballo en la historia de la humanidad. Esta pequeña maravilla es muy hermosa, pero además demuestra la habilidad creativa del artista. Porque aunque haya perdido las patas, la forma de sus músculos indica que este caballo está en movimiento.
Tiene energía y dinamismo. Y luego están los exquisitos detalles. Las orejas hacia atrás, el ollar, la boca, incluso el pelo de la crin que adorna la parte superior de la cabeza. Al verlo parece como si fuera a saltar del expositor. Este caballito es toda una revelación para mí. Rivaliza con las grandes figuras ecuestres de la Grecia y Roma clásicas. Y sí, se trata de uno de nuestros primeros intentos de representar el mundo que nos rodea. Revoluciona nuestra idea del desarrollo artístico. Antes pensábamos que hubo una especie de evolución desde un arte primitivo y simple, pasando por el naturalismo del mundo clásico hasta llegar a la belleza del Renacimiento. Pero este caballo pone esa teoría patas arriba, porque parece que fuimos grandes artistas desde el principio. Y Gustav Ring encontró objetos todavía más asombrosos en la cueva Fogelherd. Mamuts exquisitamente tallados y leones de poderosos músculos. Un surtido de pequeñas obras maestras que llegaron a nosotros desde un pasado lejano. Rick concluyó que estas esculturas tenían unos 30.000 años, lo que las convertía en las obras de arte más antiguas descubiertas hasta entonces. Sin embargo, estas extraordinarias esculturas en miniatura cayeron bajo la alargada sombra de la ideología extremista que triunfaba en Alemania. En 1933, solo 2 años después de los descubrimientos de Fogelherd, Adolf Hitler y el partido nazi se hicieron con el poder en Alemania. Heinrich Himmler, jefe de las SS y arquitecto del Holocausto, estaba obsesionado con el pasado prehistórico de Alemania. Creía que los pueblos arios del norte, a los que veía como los habitantes originarios de Alemania, eran superiores a todas las demás razas. Estaba convencido de que toda la cultura humana surgió en Alemania durante la última glaciación. Estas ideas sentaron las bases para el asesinato de millones de judíos y otras muchas personas en los campos de exterminio nazi. En 1935, Himmler fundó una unidad especial de las SS llamada Annenberg, herencia ancestral, dedicada a descubrir los orígenes del pueblo germano a través del estudio de textos antiguos, el folclore y sobre todo la arqueología. Se enviaron exploradores por todo el mundo, incluso hasta el Tíbet, para estudiar la propagación de la raza aria. Pero para demostrar que los alemanes modernos eran descendientes directos de los cazadores del Paleolítico, Himmler necesitaba pruebas, como las que estaban apareciendo en las recientes excavaciones de las cuevas del Jura de Suabia. Y así, bajo el estandarte de las SS, la Annenberg de Himmler comenzó a financiar excavaciones por toda Alemania. Una oportunidad que aprovecharon con entusiasmo arqueólogos como Gustav Ring y el hombre que se convertiría en su mayor rival, Robert Betzel. Los hallazgos de Gustav Ring causaron gran sensación, pero también algunas envidias entre sus colegas arqueólogos. Betzel comenzó sus propias excavaciones en 1932 en el Valle del Lon. Sorprendentemente, algunos de sus diarios sobrevivieron y nos muestran una época pasada. Hay fotos en las que aparece en un día de verano a la entrada de la cueva, otras de su equipo. Además, dibujó planos y diagramas que indican dónde había excavado y en qué niveles había encontrado objetos y reliquias. A diferencia de la apresurada excavación de Ring en la cueva Fogelherd, Betzel adoptó un enfoque mucho más sistemático y avanzado para su tiempo. Comenzó a excavar en cuadrículas de 1 metro y a realizar dibujos de su progreso. Pero además, estas páginas nos muestran que Betzel era un producto de su época.
Aquí podemos ver una esvástica en la roca, junto a las iniciales de Betzel, RW. Además, al lado hay un mamut. La fecha es importante, 1933, el año en el que Adolf Hitler llegó al poder. De modo que Betzel fue un nazi comprometido desde el principio. De hecho, tanto Betzel como Rick pertenecían a las SS y durante la década de 1930 mantenían un contacto habitual con Heinrich Himmler. Ambos competían por conseguir fondos de la Annenberg para sus excavaciones en el Valle del Lahn. Al final, fue Betzel quien consiguió el dinero y obtuvo el permiso de Himmler para comenzar con las excavaciones de la cueva Stadel, el lugar donde encontrarían al hombre león. Durante 3 veranos, Betzel y su equipo utilizaron picos, palas y vagonetas para retirar varios metros de sedimentos. Los trabajos arrojaron resultados fascinantes. Un hueso de pierna de neandertal, hasta el momento la única prueba de neandertales en esta parte de Alemania. Y los cráneos de 2 adultos y un niño de hace 9000 años. Los adultos murieron de un golpe en la cabeza y los 3 fueron decapitados y enterrados juntos. Y entonces, solo una semana antes de que estallara la guerra, el 25 de agosto de 1939, realizaron el gran hallazgo. Un día después, se suspendían todos los trabajos arqueológicos en la cueva. A pesar de ser miembro de las SS, Robert Betzel no marchó al frente. En su lugar, pasó casi toda la guerra aquí, en la universidad de la pintoresca ciudad medieval de Tubinga. Uno de los aspectos menos conocidos de la era nazi es su influencia en las universidades. En instituciones como esta de Tubinga, las disciplinas académicas tenían la obligación de apoyar y promover la ideología nazi, un proceso liderado por nazis comprometidos como Robert Betzel. Pero ¿hasta qué punto lograron los nazis imponer su ideología en la universidad? El profesor Hans-Joachim Lahn ha escrito mucho sobre el periodo nazi en Tubinga. Sabemos que en 1933 no había nadie entre el personal docente que fuera miembro del partido nazi. Sin embargo, entre el 33 y el 35, las cosas comenzaron a cambiar. Las autoridades ordenaron a la universidad hacer cambios estructurales y pronto perdió su independencia administrativa. En cuanto a los profesores o el mundo académico, los nazis estaban más interesados en dominar aquellas disciplinas que estaban más directamente ligadas a su ideología, como por ejemplo las ciencias sociales y sobre todo la medicina. Al mismo tiempo querían promover, dar a conocer el estudio de los pueblos germánicos, la raza aria y todo lo que tuviera relación con ella. Querían crear un trasfondo científico y la arqueología era muy importante en esta cuestión. ¿Y cuál era el puesto de Robert Betzel en la universidad? Robert Betzel llegó a Tubinga en 1936. La nazificación ya había comenzado y se necesitaban personas que pudieran aplicar las nuevas políticas. Betzel era una de esas personas. Fue nombrado jefe de personal y su función era la de preparar a los profesores, implementar y hacer cumplir las nuevas normas. Con la derrota de Alemania en mayo de 1945, el país quedó dividido en 2 zonas administradas por los aliados. La Universidad de Tubinga cayó en la francesa. Como parte de un proceso de desnazificación, se apartó a los nazis destacados de todas las instituciones de enseñanza. Los franceses no le devolvieron su cargo tras seguir el programa de desnazificación.
Aquello fue un duro golpe para él. Todavía era joven, solo tenía 47 años y podía continuar con su exitosa carrera, pero para él todo había acabado. Y sin embargo, a finales de los años 50, cuando Alemania se recuperaba de la guerra, Robert Wetzel regresó a la cueva Stadel. Mientras que en la Universidad de Tubinga fue denunciado como cabecilla del nazismo, en el mundo de la arqueología seguía siendo una figura respetada. Por eso logró recaudar fondos privados para retomar la excavación de la cueva. Se convirtió en una personalidad popular en el Valle del Lon, donde daba conferencias en los pubs con la ayuda de figuras de marfil que sacaba de los bolsillos. Y sin embargo, por alguna razón, ignoró por completo el asombroso hallazgo que realizó su equipo en el verano de 1939. Los fragmentos de marfil que se encontraron aquel día seguían sin organizar ni examinar en la caja de puros que usó para guardarlos. Se necesitaron un descubrimiento fortuito y una nueva generación de arqueólogos alemanes para redescubrir lo que Wetzel había encontrado. En el invierno de 1969, en el almacén del Museo de la Ciudad de Ulm, no lejos de la cueva Stadel, el arqueólogo Joachim Lahn estaba catalogando los hallazgos de las excavaciones de Wetzel de los años 30. No esperaba encontrar más que huesos de animales de la última glaciación, cuando de repente ocurrió algo extraordinario. Decidió abrir las cajas con fecha 25 de agosto de 1939 y dentro, para su sorpresa, descubrió varios fragmentos de marfil de mamut que parecían haber sido tallados por humanos. Después de varios días de duro trabajo, logró recomponer una figura que tenía 2 piernas, un brazo y lo que parecía un trozo de cabeza. Esta fue la primera reconstrucción de lo que acabaría conociéndose como el hombre león, y cuando se mostró al público causó sensación, lo que condujo a más revelaciones. Estamos en el almacén del museo, donde se guardan todas las piezas encontradas. Hablamos con el jefe de arqueólogos Kurt Berberger para saber qué pasó. Una persona que trabajaba en la excavación encontró estas piezas. Aquí tengo una foto. Es de la cabeza, mientras hacía limpieza tras la muerte de Wetzel. ¿Encontró esto en el despacho de Wetzel tras su muerte? Sí. Y separado del resto de las piezas. Wetzel debió de sacar estas 5 piezas y las unió. Pero nunca dejó nada escrito, ni se lo dijo a nadie. Entonces fue una suerte que pudieran hacer todo ese trabajo detectivesco. Pero además aquí aparece la otra oreja. El rostro se distingue, es muy importante, ¿no? Aun siendo solo un fragmento. Sí, fue un hallazgo muy importante y somos muy afortunados de tenerlo en nuestro museo. Pero lo que sucedió a continuación fue todavía más extraordinario. Vino una mujer al museo y trajo una caja pequeña con varios fragmentos de piezas que su hijo había encontrado en el suelo mientras jugaba en la cueva. ¿En la cueva Stadel? Así es. Y esto fue muy importante, porque entre las piezas estaba la boca del hombre león. Eso es aún más increíble. Entiendo que alguien haciendo limpieza en el despacho de Wetzel se tope con piezas de sus excavaciones, pero estas otras, encontradas por un niño que estaba jugando en la cueva, es demasiado, ¿no te parece? Sí, suena a cuento de hadas. Sí.
Gracias a estas dos impresionantes donaciones, en los años 80 los arqueólogos lograron recomponer la cabeza por primera vez, utilizando cera para rellenar los espacios en blanco. Y como muestra esta réplica, por fin fue posible identificar la figura como mitad hombre, mitad león. Algo muy sorprendente, porque hasta entonces no se había visto nada parecido. Al igual que los animales encontrados en la cueva Vogelgerd, el hombre león fue tallado por un experto. Pero comparado con aquellas figuras en miniatura, esta resulta gigantesca. Una verdadera obra maestra del Paleolítico superior. La escultura tiene dos partes. La parte superior es el león y tiene multitud de detalles como las orejas alzadas, puntiagudas, bien modeladas y dinámicas, como si pudieran girar en cualquier momento al detectar a una presa. Luego tenemos la espalda y los brazos muy fuertes y potentes. Los omóplatos parecen estar en tensión, como si estuviera a punto de lanzarse al ataque. Hay otros detalles igual de fascinantes en el brazo izquierdo. Estas líneas que ven no están talladas sobre la superficie. Están modeladas de tal forma que recuerdan a un tatuaje o a una escarificación ritual. Pero es el ombligo lo que nos dice que la parte inferior de la estatuilla es humana. Porque, entre otras cosas, los gatos no tienen ombligo. Pero hay más detalles, como esta forma que sobresale en la parte delantera y que, según los expertos, indica que se trata de un varón. Luego están las piernas, los músculos de las pantorrillas y cómo encajan en esos pies pequeños y puntiagudos. Se trata de un ejemplo perfecto de antropozoomorfismo, la transformación del animal en humano y del humano en animal. Al contemplar esta impresionante estatuilla, pienso en el artista que talló aquella dura pieza de marfil y en el tiempo que emplearía. Hace 10 años, el Museo de Ulm encargó al arqueólogo experimental Gulf Hein que recreara el hombre león, utilizando herramientas de pedernal y un pedazo de marfil de elefante de comercio sostenible. Fueron 400 horas de trabajo laborioso, tallando y modelando la pieza. En la colina, frente a la cueva Stadel, Gulf me explica lo que aprendió de aquel proceso. Es evidente que no fue tallado en un fin de semana. Yo me pregunto cuándo lo tallaría el artista y en qué circunstancias. ¿Lo hizo aquí, junto al fuego, por las tardes o por la noche contando historias? ¿O lo talló mientras los demás estaban cazando? ¿Y crees que fue obra de una sola persona? Sí, creo que tuvo que ser así. Porque si tienes la idea de tallar un hombre león, tienes que acabarlo tú. No le puedes decir a alguien, mira, empecé el hombre león, por favor, termínamelo. Requiere mucha concentración. Tienes que centrarte en la figura, en la idea y convertirla en realidad. Hacerla visible, darle forma. Así que creo que el autor fue una persona muy especial. Me imagino al artista sentado aquí, durante el día, al sol, porque este es un lugar agradable, cálido, con mucha luz. Yo me sentaría y tallaría la figura porque aquí se está muy bien. A lo mejor estamos sentados en el mismo lugar donde trabajó el artista. Sí, podría ser. ¡Qué idea más bonita! El hombre león es obra de alguien con gran pericia y habilidad. ¿Pero qué clase de mente creó esta criatura híbrida? No existe nada parecido en la naturaleza, así que su creación también requirió de una gran creatividad, un salto a otro mundo.
En las cuevas del Jura de Suabia, los arqueólogos no solo descubrieron las piezas más precoces de arte figurativo, sino también la primera prueba de que ya conocían la música. Estos delicados fragmentos de flautas de marfil y de huesos de pájaro demuestran el anhelo de nuestros ancestros por trascender de alguna manera al mundo que los rodeaba. Que la música y el arte aparecieran por primera vez en las mismas cuevas, en un rincón de Alemania, es sin duda asombroso. Pero el Homo sapiens llevaba ya vagando por el mundo al menos 150.000 años. Entonces, ¿qué cambió en sus mentes? ¿Por qué aquí y en ese momento? Jill Cook es conservadora de prehistoria del Museo Británico y experta en la mente de los primeros humanos modernos. ¿Cómo era el mundo de los creadores del hombre león? Son humanos premodernos, gente como nosotros. Se trasladaron a esta zona hace unos 40.000 años. Encontraron unas cuevas agradables y se instalaron. Pero sobre todo, estas personas que no tienen potentes dentaduras ni grandes garras, viven en pequeños grupos rodeados por grandes manadas de animales de los que dependen. Y son muchos los peligros a los que se enfrentan. Lo extraordinario del hombre león es que combina el animal más grande de la zona, el mamut, y el más feroz, el león de las cavernas, que te recuerdo que era 30 centímetros más alto que el actual león africano, con el hombre. De modo que este ser extraño e inteligente se compara con estas dos criaturas, con la más grande y con la más feroz. Cuando sientes que tu vida corre peligro, pasas miedo y empiezas a pensar en otras relaciones más allá de las inmediatas, en el lugar que ocupas en la naturaleza que te rodea y en el cosmos. Por eso empezaron a imaginar cosas que no existían. Un hombre león. Algo imposible. No se trata de algo que hubieran visto, es algo que conciben, que imaginan y que luego, a través de la práctica y de la experiencia, construyen y le dan forma. Es un salto extraordinario, es una filosofía, es una creencia, es trascendental. Va más allá de este mundo y de esta naturaleza para convertirse en otra cosa. No sabemos en qué, aunque en realidad eso da igual. ¿Y por qué crees que la música y el arte creativo aparecen, o al menos las pruebas de su existencia, aparecen en la Jura de Suabia más o menos en la misma época? Creo que es algo sociológico. Necesitaban desarrollar comportamientos que permitieran al grupo permanecer unido, que les permitiera confiar en los demás y reunirse para contar historias extraordinarias sobre viajes a través del cosmos con un hombre león. Sería la forma ideal de que te permitieran dedicar 400 horas a la fabricación de la estatuilla de un hombre león. Es como si te lo pidiera el resto del grupo. No estás haciendo nada que sirva para alimentar el cuerpo, pero sí estás alimentando la mente. No solo de pan vive el hombre. Siempre hemos necesitado algo más.
El hombre león representa una revolución en el desarrollo humano y atrapa el momento en el que nuestros ancestros comenzaron a imaginar otros mundos, a pensar más allá del aquí y ahora. Sin embargo, casi 8 décadas después del descubrimiento, aún quedaban misterios por descifrar. Estas cuevas han conservado depósitos arqueológicos con material cultural del periodo... En el año 2008 se lanzó una campaña para que la UNESCO nombrara las cuevas del Jura de Suabia Patrimonio de la Humanidad. Y como parte de la campaña, los arqueólogos decidieron revisar la cueva con lo último en tecnología. Se creía que Robert Betzel dejó limpia la zona donde encontró el hombre león en las excavaciones de los años 30 y 50. Así que nadie esperaba encontrar nada nuevo. Y sin embargo, lo que sucedió entonces añadió un capítulo más a la ya extraordinaria historia del hombre león. Hemos vuelto a la cueva Stadel con el hombre que lideró la excavación, el profesor Klaus Joachim Kind, para que nos cuente más cosas sobre lo que descubrieron. Cuando leíste los diarios de Betzel y los informes sobre su trabajo, ¿te resultó fácil encontrar dónde se desenterró el hombre león? No, porque todos creían que la estatuilla había aparecido en un lugar que no era el correcto. Vaya. Betzel hizo algo extraordinario para su época. En los años 30, excavó en cuadrículas de 1 metro y estableció el punto cero en la entrada de la cueva. Sin embargo, en los 50, hizo lo mismo, pero utilizó otro punto cero. Un colega mío, a principios de los años 80, comenzó a excavar dentro de la cueva, pero no utilizó el sistema de la primera excavación de Betzel, sino el de la segunda. Así que no encontró nada. El sistema usado por Betzel ya era bastante novedoso para su época y ayudándose de esa técnica, anotó que el hombre león apareció en la cuadrícula número 20, pero al cambiar el punto de referencia de su sistema en los años 50, los arqueólogos que le siguieron equivocaron el lugar donde se halló la estatuilla, hasta que un estudiante se dio cuenta del error. La cuadrícula número 20 ahora coincidía con una pequeña cámara en la parte posterior de la cueva. Otro giro inesperado en esta historia. El profesor Kind y su equipo comenzaron a excavar en la cámara y pronto descubrieron que el terreno suelto que se usó para rellenar el hoyo en 1939 seguía tal y como lo dejaron. Y para sorpresa de todos, en aquella arena encontraron cientos de fragmentos de marfil. Fragmentos que pertenecían al hombre león. Estamos en el santuario de la cueva. Encontramos pedazos del hombre león dentro de este material de relleno de la excavación de Betzel. Y fue en esta parte, por aquí. Como el hallazgo se produjo el último día de la excavación, usó la misma tierra para rellenar el hueco de nuevo. Esto significa que este cúmulo era el producto de una única jornada de excavación. De modo que no había que buscar en alguna colina fuera de la cueva, Así es. sino aquí mismo. ¿Qué probabilidades hay de que se tratasen de fragmentos del hombre león? Pero eso no era todo. La excavación reveló que los estratos de la de Betzel seguían intactos. Eso significaba que por primera vez el hombre león se podía datar con exactitud y tenía 40.000 años, 10.000 más de lo que se pensaba. El nacimiento de la cultura humana se remontaría, pues, a mucho antes de lo que se creía. Así que ahora ya sabemos que el hombre león es anterior a las impresionantes pinturas rupestres de las cuevas del sur de Francia y de España, las obras de arte más famosas del Paleolítico superior. Y esta datación implica que el hombre león fue obra de los primeros Homo sapiens que se aventuraron por Europa. Pero ¿qué pasó con los cientos de nuevos fragmentos de marfil encontrados por el profesor Kind y su equipo? ¿Qué más nos pueden decir del hombre león?
Lo siguiente era encajar los nuevos pedazos en la figura. Pero antes había que desmontar la reconstrucción previa. Se quitó con mucho cuidado la cera que mantenía los pedazos unidos hasta que todos los fragmentos quedaron libres. Solo entonces comenzaron a trabajar en la reconstrucción, partiendo de un total de 800 fragmentos. Una tarea que fue posible gracias a lo último en tecnología. Tras muchos meses de laborioso trabajo, la última restauración del hombre león estaba lista. Por primera vez lo vimos con el brazo derecho. También se recuperó una gran sección de la espalda, lo que le dio una forma más dinámica y felina a los hombros. El hombre león quedaba transformado. El hombre león es una obra de arte espectacular, pero lo que más me intriga es su propósito. ¿Para qué servía? Es un objeto chamánico por lo que representa la transformación de un humano en animal. Pero, ¿se trata de un hombre poseído por el espíritu de un animal? ¿O es en realidad la primera representación de un dios? El ángulo de los pies implica que no podía mantenerse erguido sin la ayuda de un soporte. Además, la superficie está muy desgastada por miles de años de uso. Me lo imagino pasando de mano en mano, acariciado o manoseado, como parte de algún tipo de ceremonia. Aunque el chamanismo ha desaparecido hace mucho de los valles del sur de Alemania, quedan lugares en Europa donde estas tradiciones aún perviven. Y ahí es donde vamos ahora, para tratar de comprender qué significaba el chamanismo para aquellos que lo practicaban. Ande Zombie es lapón. Pertenece al pueblo indígena del norte de Escandinavia y Finlandia. Profesor de Derecho de la Universidad de Tromsø, también interpreta un antiguo canto chamánico llamado joik. Ande, ¿cuáles son los orígenes del joik? El joik es el canto más antiguo que sigue vivo en una tradición que data de la prehistoria. Y a ese respecto, el joik no es solo el mayor activo de la cultura lapona, sino de la cultura europea. Es increíble que se conserve algo así de antiguo en Europa. En el resto del continente, el cristianismo acabó con las diferentes tradiciones chamánicas, pero nosotros logramos mantenerlas aquí, en el Ártico. Cuando cantas, canalizas algo en particular, un animal en concreto. ¿Qué sientes cuando realizas el joik? Cuando canto me convierto en un animal. Soy un mosquito o soy un cuervo. Esta transformación es una idea muy importante en el chamanismo. Un humano se puede transformar en otro animal. Puedes convertirte en un cuervo que recorre grandes distancias, o ser un pez y nadar. Así que es una idea muy importante en el joik. Y en cuanto a un animal en concreto, ¿hay alguno con el que te identifiques más? Bueno, el lobo me ha seguido durante bastante tiempo. Tenía 17 años cuando lo conocí. Mi padre era un cazador de renos y estábamos en la tundra. En el mundo del lobo, los hay que viven en manada y los hay solitarios. La manada atacó a este lobo solitario y ocurrió algo que no se había visto nunca. El lobo entró en la tienda de campaña
para refugiarse. ¿En la tuya? Sí, en la de mis padres. De repente mi padre me dijo, tienes los ojos del lobo. Y escuché una voz que decía, me has protegido, así que te elijo como padre. El lobo debía de estar oculto entre las sombras de mi existencia. Salió y se presentó. Somos buenos compañeros desde hace muchos años. ¿Podemos escuchar al lobo? Claro. Oh no no, te no lo, te yo lo lo yo lo, te yo lo lo la lo te yo lo. Hoi la loi lon, loi la loi lan, loi la loi lon, hey yo loi lan, hoi la loi lon, loi la loi lan, hoi la loi lon, hey yo loi lan, hoi la loi lon, loi la loi lan, hoi la loi lon, hey yo 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 loi. ¡Me has asustado! Pero ha sido estupendo y muy dramático. Tengo la sensación de que algo muy malo le va a pasar al lobo. Sí. Cuando escuchas el canto yoic, no resulta tan difícil imaginar cómo el hombre león habría prestado su poder a nuestros ancestros. El poder de moverse entre dos mundos, de dejar que te posea el espíritu de un animal. Y sin embargo, estudios recientes demuestran que no solo se representaron animales durante la última glaciación. En 2008, los arqueólogos de la Universidad de Tubinga realizaron otro descubrimiento sensacional. En esta ocasión, en el Valle de Lag, en una cueva llamada Hula Fells. Lo que encontraron sirvió para situar aún más lejos la primera representación de una forma humana, en el mismo periodo en que se talló el hombre león, hace 40.000 años. Esta es la representación más antigua de un humano de la que se tiene noticia. ¡Y qué preciosidad! El cuerpo de esta mujer no es bonito ni delicado. Los grandes pechos sobresalen exageradamente y las marcas en la superficie les dan volumen. Luego está el tratamiento del torso, un ombligo muy profundo y líneas que definen los contornos, que muestran lo que ha vivido este cuerpo. Y por supuesto, el punto focal es la vulva, el lugar de donde viene la vida. Está muy enfatizado, resulta muy visible. No se trata de un cuerpo simétrico. Esta mujer ha vivido, ha hecho cosas. Es probable que haya tenido hijos, al menos eso parece. Y en la parte superior, en lugar de cabeza, hay una anilla, lo que significa que se llevaría colgada al cuello.
¿Pero quién? ¿Es una expresión del poder femenino? La mayoría de las figuras humanas del Paleolítico superior son femeninas. Y hasta el descubrimiento de la mujer de Hula-Fels, la más famosa era la que se encontró en Willendorf, Austria. Una forma curvilínea y fecunda de hace unos 30.000 años. Pero esta es diferente. Primero, tiene 10.000 años más que la de Willendorf y resulta mucho, mucho más poderosa. La supervivencia de la raza humana depende de esto, del cuerpo de una mujer. Un mensaje muy potente, aunque tenga 40.000 años. Los tesoros encontrados hasta el momento en Jura de Suabia plantean una gran pregunta. ¿Qué fue antes? ¿El hombre león? ¿El caballo de Fogelherr o la mujer de Hula-Fels? Todos tuvieron algún precedente. Es muy probable que los arqueólogos encuentren otras figuras de marfil, incluso más antiguas. Quizá no aquí, pero sí en otros lugares del mundo. Mientras tanto, el equipo que trabaja en el Jura de Suabia sigue con su búsqueda de más tesoros del Paleolítico. Nicolas Conrad es el jefe de arqueología de la Universidad de Tubinga. Él encontró la mujer de Hula-Fels en 2008 y ahora dirige una excavación en Landmahal, no lejos de la cueva Stadel. Me hacía mucha ilusión ver una excavación arqueológica en funcionamiento. ¿Qué estáis buscando? En primer lugar, cuando comienzas a excavar, nunca sabes qué vas a encontrar. Pero comenzamos hace 4 años y es fácil apreciar la línea entre la superficie original y lo que llevamos excavado. Hemos excavado a través de depósitos del Holoceno, incluyendo el Mesolítico, y hemos encontrado una hoguera de hace unos 15.000 años, un periodo llamado Magdaleniense. Y ahora no verás gran cosa porque estamos en ello, pero hay astas de renos. Muchas herramientas líticas, proyectiles, herramientas de corte y mucho más. Se han producido muchos hallazgos en el Jura de Suabia. ¿Podría ser porque los arqueólogos se apoyan en el trabajo de sus predecesores? Eso ha tenido que influir, seguro. Hay excelentes yacimientos. La conservación es buena. Los arqueólogos llevan trabajando aquí desde la década de 1860 y no es casualidad que nuestro instituto, nuestra universidad, sea una de las pioneras en los campos de la arqueología y la paleontología. Me gustaría pensar que, si se hubiera hecho un esfuerzo parecido en otras zonas, también se producirían descubrimientos igualmente importantes. Con un poco de suerte, el tipo de objetos que documentamos aquí, casi con toda seguridad, también se utilizaban en otros lugares del mundo. Espero que aparezcan también en otros yacimientos instrumentos musicales, arte figurativo, estatuillas como el hombre león, que nos darían una gran información sobre el concepto de religión. Estas son las cosas que veremos cada vez más en otras zonas. Y, por supuesto, espero que podamos seguir trabajando aquí. La perspectiva de encontrar más tesoros es tentadora. Pero hay un misterio alrededor del descubrimiento del hombre león que todavía me intriga. ¿Cuánto sabía Wetzel sobre lo que encontró aquel día de 1939? En los últimos años han aparecido nuevas pruebas sobre el misterio de la estatuilla. Volvemos al Museo de Ulm, donde Kurt Berberger, el jefe de arqueólogos, me muestra algo más. En la última década, los investigadores encontraron una carta perdida que demuestra que Robert Wetzel sabía lo que encontró en aquel verano de 1939. Wetzel escribió esta carta a Hans Schleif de las SS de Berlín 3 días después de que se parara la excavación. Sí, 3 días después de interrumpir la excavación debió de ser más o menos cuando encontraron al hombre león. Wetzel le da las gracias por los últimos 1000 marcos imperiales y le cuenta que el último día encontraron algo sensacional.
Vaya. Y dice que lo más interesante fue, es decir, fragmentos de una estatuilla de marfil. Y añade, no sabemos qué clase de figura es, pero desde luego está tallada. Esta es una prueba fundamental, ¿no? Porque hasta ahora podríamos pensar que Wetzel tenía prisa por terminar, por dejarlo todo bien atado antes de marchar a la guerra, y no se dio cuenta de lo que había encontrado. Sí. Pero aquí está reconociendo que se trata de marfil tallado. Sí. Esto demuestra que Wetzel sabía lo que había encontrado. Escribe a Berlín y pide que informen a Himmler. Y además, dice que habría que seguir excavando. Y está firmada por él. Por supuesto, y como era habitual, acaba con un Heil Hitler. Sí, pero entonces es muy extraño, porque él buscaba algo especial y lo encuentra en esta figura de marfil. ¿Tú no regresarías al mismo lugar cavando alrededor? ¿Por qué no lo hizo? Eso es un misterio para nosotros. Quizá quisiera dejar atrás todo lo que ocurrió en los años 30 con los nazis, porque estuvo muy involucrado, como bien sabemos. Quizá por eso dio carpetazo a todo aquello y no quiso saber nada sobre sus antiguos proyectos y siguió excavando, aunque en otro lugar, en la misma cueva, pero en otro sitio. ¿Intentaba distanciarse del trabajo que hizo para Himmler? Sí, creo que eso es lo que pasó. Y después, hablando con gente ya mayor que le conoció, en los años 50 o a principios de los 60, recuerdan a Wetzel como el arqueólogo del Valle del Lon. Para mí fue una gran sorpresa. Esta carta apareció durante las excavaciones del profesor Kind. Así que, por un lado, teníamos nuevos y asombrosos hallazgos en la cueva, y por otro, esta carta. Quizás sea cosa del hombre león, que tiene todo este misterio inexplicable a su alrededor y en las pistas que van surgiendo. Es una historia real pero misteriosa. Sí. He venido para echar un último vistazo al hombre león. La antigua estatuilla sigue siendo todo un misterio. El hombre león apareció días antes de que estallara la guerra, cuando los nazis utilizaban la arqueología para demostrar que la cultura humana se originó en Alemania. Hoy sabemos que el hombre ya se había extendido durante cientos de miles de años por África, Asia y más allá. Es muy probable que trajeran su cultura con ellos a Europa. El hombre león arroja luz sobre nuestra prehistoria y anuncia la aparición de la cultura moderna de los humanos. Pero debió tener predecesores. La cuestión es cuáles fueron y dónde están. Esta figura plantea muchas preguntas que se responderán en los años, décadas o siglos venideros.